Dios le habló a Israel en un sueño. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Génesis capítulo 46. Entonces Israel comenzó su viaje llevando todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su papá Isaac. Mientras dormía, Dios le habló a Israel en un sueño. Lo llamó Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió Jacob. Luego Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu papá. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y luego te volveré a traer de regreso. Cuando mueras, José cerrará tus ojos con sus propias manos. Jacob salió de Berseba. Los hijos de Israel cargaron a su papá, Jacob, y sus mujeres y a sus hijos en las carretas que el faraón había mandado para traerlos. Jacob y todos sus descendientes llevaron su ganado y todas sus cosas que habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob se llevó a Egipto a sus hijos, nietos, hijas, nietas y al resto de sus descendientes. Estos son los nombres de los hijos de los descendientes de Israel que fueron a Egipto. Jacob y sus dos hijos, Rubén, el primer hijo de Jacob. Los hijos de Rubén eran Hanoc, Falú, Hezrón, Carmí. Los hijos de Simeón eran Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví eran Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá eran Onán, Sela, Fares y Zera. Y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares eran Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar eran Tola, Fuba, Job y Sinrom. Los hijos de Zabulón eran Seret, Elón y Yalet. Esos fueron los hijos que Lea tuvo en Padán Aram. Además de su hija Dina, había en total 33 personas en su familia. Los hijos de Gad eran Sefón, Hagi, Suni, Esbón, Iri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser eran Imná, Isba, Isbi, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería eran Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpa. Silpa era la criada que Labán le había dado a su hija Lea. En total habían 16 personas en esta parte de la familia. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, eran José y Benjamín. José tuvo dos hijos en la tierra de Egipto, llamados Manasés y Efraín. Su madre era Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín eran Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mumpi, Jumpi y Ard. Esos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Habían 14 personas en esa parte de la familia. El hijo de Dan era Jusín. Los hijos de Neftalí eran Yasel, Juní, Geser y Silén. Esos eran los hijos de Bilha y Jacob. Bilha era la criada de Labán, que le había dado a su hija, Raquel. Eran 7 personas en esta parte de la familia. El número total de los descendientes que fueron con Jacob a Egipto eran 66. Esta cantidad no incluye a las esposas de sus hijos. Además, había 2 hijos de José que nacieron en Egipto. Entonces, en total habían 70 familiares de Jacob en Egipto. Israel envió a Judá antes de él a encontrarse con José en la tierra de Gosén. Israel y su gente llegaron después. José mandó a preparar su carroza y se fue a Gosén a encontrarse con su papá Israel. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato, abrazándose con él.
Luego Israel le dijo a José: ahora puedo morir en paz porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo. Después José les dijo a sus hermanos y a todos los familiares de su papá: voy a ir a contarle al faraón que ya llegaron mis hermanos y los familiares de mi papá que estaban en la tierra de Canaán. Son una familia de pastores, siempre han tenido ovejas y ganado, trajeron con ellos todos sus animales y todas sus pertenencias. Cuando el faraón los llame y les pregunte: ¿en qué trabajan ustedes?, le van a responder: nosotros sus siervos siempre hemos criado animales desde que éramos jóvenes, tal como nuestros antepasados. Digan esto para que puedan quedarse a vivir en Gosén, ya que Egipto detesta a los pastores. Génesis capítulo 46 del 1 al 34. Jacob inicia su camino hacia Egipto, pero antes de ello hace una parada en Berseba, donde se le apareció Dios y Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Allí también se le apareció Dios a Isaac y por séptima y última vez se le aparece a Jacob. Aquí vemos la actitud que debemos tener, a agradecer a Dios en todo tiempo, los tiempos malos y en los tiempos buenos, tomando de lección que los tiempos malos son la antesala de los tiempos buenos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios le habla a Jacob, le promete que volvería a Canaán y que su hijo José cerraría sus ojos. Más adelante veremos que Jacob muere en Egipto, pero la promesa es cumplida porque sus restos fueron llevados y enterrados en Canaán y su descendencia vuelve allí. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta paz saber cómo Dios ve la muerte como algo natural! ¿Y por qué nosotros nos atormentamos con la llegada de ese día? Por fin llega el encuentro que tanto hemos esperado. Jacob puede abrazar a su hijo José. Su abrazo y sus lágrimas fueron tantas y su emoción y la alegría de ver por fin a su hijo vivo. Y José pudo abrazar al padre que amaba, del cual fue arrebatado. Y ahí nace una pregunta: ¿por qué quitarle un hijo a un padre? ¿Te podrías poner en su lugar? ¿Sacrificarías a tu hijo por el bien de otros? Nuestro Dios sacrificó a su hijo Jesús para luego volver a encontrarse con él. ¡Qué gran sacrificio! No imagino vivirlo. Solo un Dios que ama tanto a su creación pudo desprenderse de su Hijo amado para enviarlo a la tierra a mostrarnos el camino. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como José, Jesús fue apartado de su hogar celestial. Filipenses 2 del 6 al 7 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. José aconsejó a sus hermanos decir la verdad a Faraón, aun a pesar de saber que los egipcios aborrecían a los pastores. Su deseo también fue mantener alejada a su familia de Egipto, dejarla en Gosén, para que así sus animales pudieran disfrutar de los pastos del lugar y su familia no fuera contaminada con el modo de vida de los egipcios. El modo que vivían no era agradable a Dios, empezando desde sus imágenes y sus dioses falsos. Recordemos que José se presentó a Faraón diciéndole quién era su Dios y a quién servía, y Faraón aceptó el poder de Dios de José.
Entonces José vivía en Egipto, pero no era de Egipto y el faraón lo sabía. Igualmente nosotros, los que somos de Dios, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. La pregunta es, ¿tú te apartas del mundo para vivir de una manera diferente? ¿De la manera que le agrada a Dios? ¿De la manera que le agrada a Dios o sigues viviendo a la manera que le agrada al mundo? Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Juan 3 del 18 al 20. Juan 3 del 18 al 20 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Las obras de los egipcios eran reprendidas por Dios. Tenlo claro, las obras del mundo son vanidad o vanas para Dios. Tú que ya conoces la verdad de la palabra de Dios, apártate de las cosas que ya sabes que desagradan a Dios y que están en este mundo. José quiere que su familia viva en Gosén, apartados de los egipcios. ¿Y cómo lo va a conseguir? Muy fácil, haciendo que sus hermanos digan la verdad. Solo con la verdad, en el lugar que estés, serás apartado, diciendo: yo soy cristiano, yo vivo en el Evangelio, asisto a una congregación cristiana. Será suficiente para que comiencen a apartarse, pero lo que dices tiene que ir acompañado de lo que haces. O sea, como hizo José, solo la verdad. Recuerda que las prácticas de este mundo no son las mismas que las del creyente. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.